propio territorio, ¿no? Hoy vamos a hablar de la llegada de centros de datos a Extremadura. ¿Pueden acercar un poquito el micrófono? Voy sin micro, si quieres puedo hablar incluso más alto. ¿Cómo? Puedo hablar más alto, si quieres, o no sé si funciona el micro. Si no puedo hablar así. ¿Sí, mejor? Perfecto. Bueno, la palabra Extremadura la entendemos todos, especialmente quienes somos de aquí, y tenemos que hablar de los centros de datos, ¿no? La palabra centros de datos es una palabra que nos resulta en algún sentido ajena, es una nueva construcción de la que no sabemos mucho, ¿no? Tenemos que entenderlo a partir de nuestra más absoluta cotidianidad, ¿no? Cuando vemos una película en Netflix o cuando escuchamos una canción a través de Spotify o mandamos mensajes a través de WhatsApp, pero también cuando lo hace a partir de cualquier otra empresa que accede a la nube o vemos o preguntamos cosas a cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, estamos accediendo a algo a lo que tenemos acceso pero que no está en propiedad dentro de nuestros teléfonos móviles, ¿no? Eso es lo que llamamos nube, generalmente, pero la nube no es sino el ordenador de otro, ¿no? Es la forma más rápida de entenderlo. De tal forma que un centro de datos puede entenderse en términos generales como el ordenador de otro, el ordenador de otra persona. En este caso suele ser de una gran compañía, ¿no? Tengamos en cuenta que el 60% de los centros de datos en uso se encuentran concentrados en 3 compañías, ¿no? Que son Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Bueno, pues hemos dicho que el centro de datos puede entenderse en términos generales como el ordenador de otro, ¿no? ¿Y qué necesita un ordenador al uso? Pues por lo pronto necesita energía eléctrica, ¿no? Necesita estar conectado a un enchufe. Pues imaginemos un centro de datos como un ordenador enorme, ¿no? Una gran nave industrial donde se alojan miles de servidores que procesan y almacenan información que da lugar a Internet, a la nube, a la red, como queramos llamarlo. En cualquier caso, vamos a esa idea intuitiva, ¿no? Un centro de datos es como un ordenador enorme y por tanto necesita la misma energía que un ordenador enorme, ¿no? ¿De cuánta energía estamos hablando? En el caso de Extremadura hay proyectados 8 centros de datos, de los cuales tenemos información acerca de la ubicación de 5 de ellos y del consumo energético, mejor dicho, de la potencia instalada de 4 de ellos. En concreto, todo lo que voy a hablar hoy van a ser de los 4 centros de datos de los que tenemos información acerca de su potencia instalada. Es decir, los 2 centros de datos proyectados por Merlin Properties en Valdecaballeros y Navalmoral de la Mata, y los 2 centros de datos proyectados por IREN, que es una empresa australiana que ha adquirido a Ingenostrum, que es la que se encargaba antes, en Cáceres y Badajoz. Para que nos hagamos una idea, los centros de datos de Cáceres y Badajoz van a tener una potencia de entre 300 o 320 megavatios, mientras que los centros de datos de Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros van a tener una potencia de entre 1.250 y 1.750 megavatios cada uno. Para que nos hagamos una idea, cada reactor nuclear de Almaraz genera una potencia, digamos, de 1.000 megavatios. Es decir, consumiría cada centro de datos un poquito más que un reactor nuclear. Esta información es especialmente importante porque los 2 centros de datos de Extremadura, estos 2 que hablamos, de Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, van a ser los 2 centros de datos más grandes proyectados en España, pero también en el sur de Europa. Es decir, nos encontramos ante centros de datos de una escala a la que cuesta hacerse a ella, ¿no? Porque es una escala enorme. Quizá la forma más rápida de entenderlo es a través de cuánto necesita o qué necesitamos para producir esa energía. Las empresas de centros de datos insisten en que la energía que van a producir va a ser 100% renovable. Venga, vamos a poner el escenario 1 en el que nos lo creemos. Bueno, antes que nada, una pequeña gráfica que he elaborado es sobre la evolución de consumo de energía en Extremadura, ¿no? Aquí, abajo, en oscuro, tenemos el consumo del resto de Extremadura o el consumo que se estimaba de Extremadura y a partir de 2027 vemos como el crecimiento, hasta llegar a 2035 más o menos, de los centros de datos de IREN y Merlin, respectivamente. Hablamos de que solo 4 centros de datos van a consumir entre 5 y 7 veces la energía que consume toda Extremadura. Es decir, es un aumento de energía brutal para el plazo de tan solo 10 años. Como decía, vamos a ver ese escenario en el que se produce todo únicamente con energías renovables. En este escenario 1, y manteniendo la proporción entre eólicas y renovables, sería necesario que haya Extremadura, sería necesario cubrir entre 3.600 y 6.600 hectáreas de eólicas y entre 37.000 y 77.000 hectáreas de fotovoltaicas. Es decir, sería necesario cubrir entre el 1,1 y el 2% de la superficie extremeña con parques renovables únicamente para generar la energía necesaria por estos centros de datos, por estos 4 centros de datos. Repito que luego hay otros 4 más, de los cuales no tenemos aún información. Simplemente sabemos de uno de ellos la ubicación y del resto el promotor. El escenario 2 es que no se pueda producir esa energía renovable por los motivos que fuese para alimentar estos centros de datos y que se alimenten a través de fuentes fósiles, a través de centrales térmicas o de ciclo combinado.
En este escenario, especialmente porque son las que tienen más capacidad de sobredimensionamiento o de escalamiento, digamos, porque el año pasado solo produjeron el 9% de la energía que podían llegar a producir. En este contexto, si se alimentasen con centrales térmicas, emitirían entre 14 y 20 millones de toneladas de CO2, que es el equivalente entre 2 y 3,5 veces las emisiones de Extremadura, y consumirían indirectamente en las centrales de producción entre 37.000 millones y 52.000 millones de litros de agua. Una cifra que equivaldría al consumo doméstico de toda Extremadura, más o menos. Vale, este es el escenario futuro. Probablemente, en caso de que estos centros de datos se instalen, sea una mezcla entre ambos, ¿no? Entre un escenario 100% renovable y un escenario 100% no renovable, ¿no? Pero para que tuviésemos los dos extremos y pensásemos las cifras que puede haber por medio. Porque en este sentido, y a mí me parece importante, porque cuando hablamos de centros de datos, todo el rato hablamos de agua, y es importante hablar de agua y luego hablaremos de agua. Pero si queremos hablar de un centro de datos y cómo va a afectar al territorio, lo que tenemos que hablar es de energía, concretamente de energía eléctrica. Es decir, los centros de datos deben entenderse ante todo como proyectos electrointensivos. Y no digo industrias electrointensivas porque, como veremos luego, no se trata de una industria. Y desde ahí también podemos entender por qué han venido a Extremadura, ¿no? En este caso he puesto aquí el mapa del valor de las PPAs en Europa. ¿Qué es una PPA? Bueno, los centros de datos no se conectan al mix energético, es decir, no se conectan al mercado energético de la misma forma que lo hacemos el resto de usuarios de la red eléctrica. Los centros de datos se conectan a través de lo que se llaman PPAs, que son contratos a largo plazo con compañías energéticas en las que compran energía a precio fijo. En este caso, las PPAs, y que esa energía se vende antes de entrar en el pool, es decir, en el mercado mayorista de la energía. Luego veremos algunas consecuencias que tiene esto. Entonces, compran energía a una compañía y digamos que esa compañía, a través de la red eléctrica habitual, porque al final se está conectando al mix energético físicamente, aunque económicamente o a nivel de mercados estén usando otra vía, a través de esa vía pues le mandarían la energía al centro de datos. El precio, no se ve muy bien ahí, pero el precio en España de las PPAs, especialmente fotovoltaicas, es de 38 euros por megavatio hora. Y en cambio, en el norte de Europa pues encontramos precios de 87 e incluso 99 euros por megavatio hora, es decir, 2 o 2,5 veces mayor. Es por el precio de energía uno de los principales motivos por el que los centros de datos están viniendo de España. Y en concreto Extremadura, porque cumple dos características principales, ¿no? Una estructura energética, una estructura eléctrica en concreto muy resiliente debido al último ciclo de renovables que ha convertido a Extremadura pues, en la potencia fotovoltaica de España, y una red eléctrica que no se encuentra aún totalmente saturada como otros territorios, como estamos viendo pues, en Aragón o en algunas partes de Castilla-La Mancha o de Castilla y León. Es decir, se encuentran con disponibilidad a nivel de fuentes de energía y con capacidad de la red eléctrica para llevar esas fuentes, energía de esas fuentes, a los centros de datos. Esto tiene ciertas consecuencias a nivel macro, ¿no? Y vamos a hablar de tres de ellas. En primer lugar, podemos hablar de gentrificación energética. Y hablaremos a nivel macro y luego a nivel micro. Cuando los centros de datos se conectan a la red eléctrica, hablamos de un acoplamiento o de una solicitud de acceso pues, de cientos de megavatios, ¿no? Como hemos visto, podemos hablar de incluso de 1.500 megavatios, pero bueno, en el caso de aquí de Cáceres, hablamos de 300, 320 megavatios, lo que no deja de ser una cantidad enorme para la capacidad de la red eléctrica. Los centros de datos no se instalan de una, ¿no? Sino que se instalan con la capacidad de la red eléctrica que pueden y luego van escalando poco a poco a medida que esa red eléctrica se amplía o se expande, ¿no? Se amplía, es el término más correcto. ¿Qué sucede? Que si encontramos una red eléctrica que se encuentra saturada y que todas las ampliaciones se ven copadas o se ven acaparadas por proyectos de centros de datos, encontramos que el resto de industrias que quieran electrificar sus negocios o expandir sus industrias en el marco de la región se encuentran con la red llena y, por tanto, se ven obligadas a desplazarse a otro territorio. Como esto nos recuerda, de cierta forma, a la forma en la que ciertos fondos buitre se instalan en territorios y a través de la compra de edificios desplazan a los vecinos a otros barrios, un proceso que llamamos gentrificación, pues había algunos autores que han llamado a este proceso gentrificación energética. Es decir, que las industrias que se encuentran con la red llena se ven obligadas a desplazarse a otros territorios, lo que puede ser a largo plazo, incluso a un corto plazo, un motor de pobreza económica. Por otro lado tenemos, la gentrificación energética, esto también tiene ciertos problemas, ¿no? El hecho de que se gaste dinero público para ampliar una red eléctrica que únicamente va a usar un puñado de compañías, también es un proceso de privatización que igual deberíamos también reflexionar acerca de él. En segundo lugar, el aumento del precio de la luz. Como he comentado antes,
Los centros de datos dicen que funcionan con energía 100% renovable porque firman PPAs con compañías energéticas que de alguna forma lo que hacen es cubrir una parte de su producción a precio fijo de energías renovables. ¿Qué sucede? Que esas energías renovables, por decirlo así, como el contrato se firma antes del pool, antes del mercado energético, no entran dentro de la subasta energética, por decirlo de alguna forma. Y las energías renovables es la energía más barata. De tal forma que al retirar la energía más barata del mercado, digamos, el resto de agentes, es decir, otras industrias y los hogares, se ven luchando, se ven pugnando por una energía que tiene una mayor proporción de fósiles, que son más caras. De tal forma que, por decirlo de forma sencilla, como están retirando lo barato de la energía que te llega, entre muchas comillas, o de la energía por la que estás luchando en el concurso energético, pues digamos, te están subiendo la factura de la luz, en términos generales. En el caso de Estados Unidos, en el caso de España, es que esta factura de luz, digamos que es bajo ciertas excepciones, porque depende al final de... Bueno, es constante, digamos, en todo el territorio español, por tanto, pues digamos que la diferencia se va a marcar menos en cada territorio. En el caso de Estados Unidos, pues ha visto un aumento en algunos condados de hasta un 267% del aumento del precio de la luz por la instalación de centros de datos. Pero bueno, el hecho de que sea menos no significa que no exista. Es decir, que el resto de usuarios de la red eléctrica van a pagar un suplemento dentro de su factura de la luz para poder sufragar los gastos que se están externalizando los centros de datos. En tercer lugar, tenemos el aumento del precio de los suelos. Como hemos visto, un centro de datos no ocupa mucho. El centro de datos de aquí de Cáceres, bueno, mucho. Va a ocupar entre 200 y 250 hectáreas. Es una cifra muy considerable, pero es baja comparada con las 80.000 hectáreas que hemos dicho de las fuentes renovables. En el caso de Aragón, el cálculo que hicimos con los 10.000 megavatios de centros de datos proyectados es que, que hicieron desde la Universidad de Zaragoza, es que se iba a ocupar el 28% de la superficie agrícola aragonesa con parques renovables. ¿Qué supone eso? Que la ocupación de más de un cuarto de suelos y el cambio del uso de más de un cuarto de suelos lo que hace es aumentar el precio del resto de los suelos agrícolas. De tal forma que los agricultores y en general el sector primario se van a encontrar pues igual con más problemas a la hora de expandir su negocio. Pero también podemos hablar a nivel micro, ¿no? Es decir, aquí hemos visto en qué sentido los centros de datos de Navalmoral o de Valdecaballeros os pueden afectar aquí a Cáceres. Pero el hecho es que en Cáceres también tenéis un centro de datos, ¿no? También hay proyectado un centro de datos de IREN. Es interesante porque IREN es una compañía australiana especializada en criptomonedas e inteligencia artificial que ha visto aquí una buena oportunidad para construir su negocio y tiene una potencia instalada de en torno a 320 megavatios. O 320 megavatios. Los datos no son exactos porque además no se especifica si son de toda la instalación o únicamente de los servicios del equipo IT, que se llama, que son los procesadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, en términos generales, cuando la energía entra en un centro de datos, esa energía se disipa en forma de calor, ¿no? El efecto Joule de toda la vida entra en el servidor y el servidor se calienta. Igual que cuando jugamos en la videoconsola, lo que sea, y luego la tocamos, está ardiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los centros de datos, pues sí, cuando hay tantos ordenadores acumulados en una sola sala de servidores, pues el calor que se genera ahí dentro es brutal. Entonces supera por mucho el intervalo de funcionamiento óptimo de los servidores. De tal forma que ese calor se tiene que retirar fuera de la sala de los servidores. Esto luego si queréis, si tenéis curiosidad podemos hablarlo, pero bueno, a través de un doble circuito, pues se refrigera a través de un sistema híbrido que tiene por un lado lo que se llama los chillers o refrigeradores que funcionan de forma mecánica con energía eléctrica y por otro lado, igual que las centrales nucleares, pues las torres de refrigeración que funcionan con agua. En el caso de Valdecaballeros y Navalmoral de la Mata, la compañía ha prometido que esta parte va a funcionar sin agua. En el caso de aquí nos ha prometido y entonces se estima un consumo, yo he leído de todo, es decir, he leído artículos en internet que hablan de 2.200 millones de litros de agua al año. Me parece que es una cifra muy alta o exageradamente alta. Si hacemos una comparación con los centros de datos que tenemos en Aragón y que ya están en funcionamiento, pues hablaremos de más o menos unos 130 millones de litros de agua al año, que es una cifra muy alta, pero bueno, es decir, como que es importante ponerlo en contexto y ponerlo en escala. No es una cifra que sea excesivamente alta comparado con otras industrias como la agroindustria, pero se concentra en un solo punto, en este caso un centro de datos, y no se sitúa en una zona como podría ser, yo que sé, Asturias o como podría ser o Galicia, o no quiero decir que se vayan allí, ¿vale? Pero quiero decir que se sitúa especialmente en una zona como es Cáceres y toda la zona de Extremeña, que es una zona ya tensionada, con riesgo de sequía y con otras afecciones a partir de otros negocios, otros modelos de desarrollo que se han basado en la intensividad hídrica, ¿no? Es decir, tenemos
bueno, pues desde las minas con la contaminación del agua hasta el consumo de agua del campo de golf, bueno, en fin, etcétera, 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 ¿no? Como que lo sabéis mejor que yo, vamos, el término municipal de Cáceres ciudad, digamos, se encuentra pues afectado por proyectos que afectan a su misma capacidad del agua y, bueno, estuve leyendo como el agua está que hay en el subsuelo, que, bueno, no estoy muy informado del tema, pero luego lo podemos hablar un poco más. El caso es que no es un consumo de agua que sea excesivo, es decir, comparado con otras industrias, pero es el último clavo en el ataúd en una zona con riesgo de sequía como es Extremadura. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el consumo de agua en el centro de datos, como hemos visto, hemos dicho que esto es en torno a 130 millones y hemos hablado de en torno a 37.000 millones en las centrales de producción. Es decir, que no nos engañen. En el centro de datos se puede no consumir agua, pero en la medida en que se está consumiendo energía que viene del mix energético, se está consumiendo energía que proviene también de centrales térmicas y, por tanto, está consumiendo una cantidad enorme de agua de forma indirecta en las centrales nucleares y centrales térmicas. Por otro lado, podemos hablar de las emisiones de carbono. Y es que un centro de datos tiene que estar funcionando 24/7. Yo si me pongo a escuchar a Estopa a las 2 de la mañana un viernes, me tiene que funcionar, y si me pongo a las 4 de la tarde un sábado también, ¿no? Entonces, el centro de datos tiene lo que se llama sistemas de respaldo, que en caso de que haya un apagón o grandes fluctuaciones de la red eléctrica, pues se acoplen y son básicamente generadores de diésel, ¿no? Que tienen que estar en funcionamiento, pues eso, en caso de que haya un apagón y durante más o menos 1 hora al mes por cuestiones de mantenimiento. Esto también tiene asociado a ciertas emisiones de carbono y sobre todo ciertas emisiones de óxidos de nitrógeno, que en Aragón, por ejemplo, están por encima de los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero están por debajo de los umbrales que establece el Gobierno de Aragón. De tal forma que, aunque sean poco saludables, son legales aunque tampoco es un conflicto que sea altísimo, porque digamos que las emisiones son agudas, no son crónicas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, que esas emisiones existen. Y por último, podemos hablar de la emisión de calor, que esta es una cuestión importante también en el territorio y que se está empezando a investigar. Los centros de datos emiten calor de dos formas, ¿no? Como hemos visto, el calor que se emite al entorno a través de, pues eso, el sacar calor de la sala de servidores, ¿no? Y por otro lado, podemos hablar también de la potencia térmica de los propios generadores diésel, ¿no? Que aunque funcionen, pues eso, 30 a 35 horas al año, pues bueno, el caso es que también generan más calor del que generaría en sí mismo el centro de datos. Los estudios que se han hecho hasta ahora son con centros de datos más pequeños que el caso desde luego que de Cáceres, pero desde luego que el de Navalmoral de la Mata. Bueno, de Navalmoral de la Mata, pero también el de Cáceres. Se han hecho centros de datos de entre 70 y 170 megavatios. Pero los estudios indican que a una distancia de 2 kilómetros hay un aumento de la temperatura de entre 2 y 9 grados, es decir, por el calor emitido por el centro de datos. En el caso de aquí va a estar en el polígono, ¿cómo se llama el polígono de Capellanías? Gracias. Va a estar en el polígono de Capellanías. He estado antes por allí, es decir, como que no es que haya una gran cantidad de edificios alrededor, pero sí que hay ciertas urbanizaciones y sobre todo también hay otras industrias que habrá que ver, como está pasando en Zaragoza, cómo está afectando, por ejemplo, a su factura de la luz para refrigerar el sitio en el que se encuentran, etcétera, etcétera. Es decir, y no solo eso, sino también cómo estas tres emisiones, por un lado de calor, por otro lado de carbono y de emisiones, y podemos hablar también del ruido generado por los refrigeradores y los generadores en caso de que funcionen, que también está por encima de la OMS pero por debajo del umbral, pues afectan también no solo a la vida que hay alrededor, sino a la vida humana, sino también a la vida no humana, a la biodiversidad, ¿no? En el caso de Aragón está habiendo conflictos especialmente pues, con el cernícalo primilla, que además sé que aquí en Cáceres también es un ave importante, y con otras especies del entorno. Tenemos esa parte ya hemos visto como la parte de los impactos macro y la parte de los impactos micro. En cambio, los centros de datos se instalan o, digamos, justifican este impacto a través de promesas económicas, ¿no? Que no quiero decir que sean falsas, es decir, desde luego, ahora hablaremos de ello, que son a través de tres vías, que es empleo, contribución fiscal y efecto tractor sobre el resto de la economía. Venga, pues empezamos, si queréis, con el empleo. Bueno, aquí en Cáceres se ha producido el mismo efecto que se produjo en Aragón, y es siempre al principio se promete una cantidad muy alta de empleos, hablamos de 4.000 empleos por un centro de datos, y a medida que se va acercando a la construcción del centro de datos se va disminuyendo, ¿no? De tal forma que lo último que he leído había pasado de 4.000 empleos a 1.500. De todas formas, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es dónde o cuándo se va a crear ese empleo. He cogido esta gráfica del informe de la Fundación Basilio Paraíso, que es un informe que solicitó la Cámara de Comercio para estudiar los centros de datos en Aragón. Es un informe que, a mí no me gusta mucho, me parece poco riguroso, pero esta gráfica me parece muy interesante, ¿no? Y divide la creación de empleo
a través de dos variables, que son CAPEX y OPEX. CAPEX es en construcción y OPEX en operación, en funcionamiento, ¿no? La parte de construcción pues es la construcción del mismo edificio, es decir, es casi un proceso inmobiliario, ¿no? Es decir, la construcción de la misma nave con las condiciones térmicas y de conexión de energía eléctrica y de la fibra óptica para que pueda funcionar los servidores que alojen dentro. Entonces, la parte CAPEX es la parte clarita, ¿no? Como vemos durante los primeros, aquí, claro, el problema de aquí es que no hay un centro de datos, es decir, un centro de datos se suele construir en 5 o 6 años, aquí, claro, esto se extiende durante 12 porque están haciendo un estudio de 30 centros de datos, pero bueno, la idea es exactamente la misma. Vemos cómo hay un repunte de los empleos generados al principio y al final, cuando el centro de datos está construido, la realidad es que los centros de datos, los empleos que se mantienen en el centro de datos son muy bajos, es decir, es una nave profundamente automatizada donde los empleos que se generan son principalmente de limpieza y de seguridad, ¿no? Si hacemos el estudio con la tasa que estamos manejando, que hemos visto en Aragón y es la que se maneja también en algunas fuentes de la industria, es entre 0,15 y 0,26 empleos por megavatio IT. Esto supondría que en toda Extremadura se crearían entre 364 y 630 empleos por estos centros de datos. Y aquí en el caso de Cáceres, pues empezaron prometiendo como 700, luego han prometido 200 y yo creo que se quedarán pues, en torno a entre 40 y 80 empleos, donde su mayoría es para limpieza y para seguridad. Si queremos, por ejemplo, hacer la comparación con lo que hemos mencionado antes de la gentrificación energética, si esa energía, en vez de dedicarse a centros de datos, se dedicase a una política industrial, por ejemplo, como la que tiene la siderúrgica Balboa, que tiene una tasa de 2,4 empleos por megavatio, siendo una industria electrointensiva, porque podría compararla, por ejemplo, con la industria agrícola, que tiene 2.000 por megavatio, pero sería muy poco honesto, pero comparando con otras industrias electrointensivas que podrían estar atraídas en Extremadura precisamente por los mismos motivos por lo que está traído un centro de datos, que tiene una tasa de 2,4 empleos, pues se generarían, como es 10 veces más o menos, pues se generaría pues entre 3.000 y 6.000 empleos más que los que generan el centro de datos, ¿no? Esto es importante, ¿no? En el caso de Zaragoza tenemos un caso que es en el municipio de Cariñena, que en la provincia de Zaragoza, que se quería instalar un centro de datos de Vox2Bit, que es una filial de Capital Energy, que era una energética que se dedicaba a cuestiones de energías renovables y cuando ese negocio pues, se ha saturado el mercado o lo que fuese, ha pasado a centro de datos de la forma que alimenta con las energías renovables que había producido los centros de datos que ahora está construyendo, ¿no? El caso es que, por los motivos que fuese, dejó de construir el centro de datos en ese municipio y se desplazó a otro. ¿Qué pasó en ese municipio, en ese polígono industrial? Que en el mismo espacio que se iba a construir ese centro de datos, se hizo una expansión de la planta logística que había y generó 90 empleos más que lo que iba a generar el centro de datos. Es decir, únicamente, en este caso, el ejemplo de Cariñena, que lo podéis buscar más tarde. Hay una frase, me acerco aquí. Hay una frase que leí el otro día, que no sé si era en el periódico de Extremadura, que la verdad es que es interesantísima, que la dice Santiago Rodríguez, que es director de Nostrum Group, el que quiere instalar el centro de datos aquí en Badajoz y Cáceres, y leo, porque me parece una locura. Dice, esto no es una industria, aunque provoca una revolución industrial, esto es una infraestructura. Resumido, para explicarlo, y esto lo pone el periódico, ¿vale? Yo no he puesto nada, ¿vale? No, porque parece que lo estoy diciendo yo, pero no, lo está diciendo el mismo jefe. Comparó estos proyectos como una autopista, un puerto, un aeropuerto. Esto se lo he dicho yo muchas veces, ¿no? Los centros de datos son una autopista, porque la riqueza que generan no está en el lugar donde se construye, sino en su capacidad de conectar dos polos tecnológicos o dos polos, que es lo que hace una autopista, ¿no? Si te construye una autopista a lo de casa, no te está generando riqueza a ti, vamos a hablar de la limpieza de la autopista o de arreglar los desperfectos, pero el sentido que tiene es su capacidad de comunicación o de su capacidad logística de vinculación entre dos territorios. Dice, comparar estos proyectos con una autopista, un puerto o un aeropuerto. Su importancia no se mide únicamente por el empleo directo que generan, podría haber dicho, no se mide por el empleo que generan, sino por la actividad económica que permiten desarrollar alrededor, que luego será de lo que hablemos un poquito. Pero bueno, me parecía interesante esta misma idea de que incluso la industria acepta que los centros de datos no generan ningún tipo de empleo o no compensan por el empleo que generan. Pero tienen otras promesas que luego veremos, que es la idea del efecto retractor, que es lo que he querido exponer aquí. Voy a hablar también de la contribución fiscal. Los centros de datos tienen una contribución fiscal muy grande. Es decir, el caso del ejemplo del informe de la Fundación Basilio Paraíso, hablan de cifras astronómicas. También es verdad que lo hacen a partir de una estimación del empleo que es a lo mejor 3 o 4 veces más de los que realmente se construyen. Es decir, que lo hacen sobreestimando el empleo, teniendo en cuenta que la mayoría de impuestos, especialmente los impuestos regionales y estatales, están vinculados están en función de la creación de empleo.
A nivel municipal, luego hablaremos un poquito en cifras, está el IBI y el IAE, y a nivel regional y estatal están las cotizaciones, el IRPF y el IVA. Esta segunda parte son cifras altas, hablamos de decenas de millones al año, y a nivel municipal, ahora veremos. Bien, y voy a hablar del efecto tractor, que lo he mencionado antes. Aquí os he puesto, bueno, el efecto tractor viene a decir que si está un centro de datos en un territorio, lo que te están vendiendo no es el centro de datos, te están vendiendo como todo un ecosistema digital que se va a crear en torno a él, supuestamente, ¿no? Esto es como el relato. Sin embargo, lo que estamos viendo es que este efecto no existe, ¿no? Es decir, que después del centro de datos no hay realmente, más allá de las empresas que puedan indirectamente servir de alguna forma al centro de datos, no se crea un ecosistema como el que están prometiendo. Pero es que en el caso de Aragón está claro a dónde se va a exportar los servicios que se produzcan en este centro de datos. Es importante que estos centros de datos empezarán a funcionar a partir de 2029-2030. Los datos es que para 2030, y esto lo dijo el otro día uno de la industria, también en el Economista en esta vez, dijo que para 2030 el 70% de los usos de los centros de datos van a estar dedicados a inteligencia artificial. Hablamos de 70%, es una barbaridad, ¿no? De hecho, todos los centros de datos que se están instalando ahora se están instalando bajo la esperanza de que la inteligencia artificial siga creciendo durante los próximos 10 años y que siga requiriendo la demanda, que el crecimiento de demanda se siga manteniendo durante los próximos 10 años. Aquí he puesto con los datos sacados del INE, el porcentaje de empresas que usan inteligencia artificial por comunidad, y vemos que Extremadura está el quinto por la cola. Y por otro lado, pues como los centros de datos de aquí de Extremadura se van a dedicar a inteligencia artificial y a criptomonedas, pues saco también los datos de las criptomonedas, aunque entiendo que es un dato que nos importe menos, pero bueno, también vemos que Extremadura no destaca precisamente por su inversión en criptomonedas. Y igual es algo tonto decirlo, pero Extremadura no necesita entre 3.000 y 4.200 megavatios para satisfacer las necesidades de su mismo territorio. Incluso aunque hubiese una explosión tecnológica sin precedentes y que no se ha observado en ningún otro territorio, pues, por los motivos que fuese, Extremadura no estaría entre 3.000 y 4.200 megavatios, sino que se sitúa especialmente en un punto entre Lisboa y Madrid, es decir, en un punto de conexión entre polos tecnológicos, y precisamente sus servicios irían principalmente para este tipo de territorios, ¿no? Para territorios, digamos, periféricos a la comunidad y para los polos tecnológicos de esa comunidad, pero bueno, que como hemos visto no hace falta grandes centros de datos para ello. De tal forma que esta idea del efecto tractor es más bien digamos, un desplazamiento de las promesas sobre la riqueza a un futuro que no se puede asegurar en los mismos informes que pueda otorgar la compañía acerca de qué va a crear directamente el centro de datos, sino que se trata más bien de especulaciones que no tienen base histórica o observaciones en otros territorios. Sin embargo, como cumplen al menos dos características de las tres que pide el PREMIA, que es la figura de proyecto empresarial de interés autonómico, que es crear más de 30 puestos de trabajo, una inversión de más de 6 millones de euros y en el segundo año crear más de 10 puestos de trabajo más o algo así. Pues tienen todos los centros de datos que están proyectados en Aragón, tienen 5 privilegios que sí que son importantes, ¿no? En primer lugar, tienen carácter prioritario y urgente para toda administración autonómica, que implica reducir a la mitad cualquier tipo de plazo administrativo. Esto parece que es una tontería, pero es importante, ¿no? En el caso de Aragón, por ejemplo, hemos observado que si quieres alegar a un centro de datos, sus proyectos tienen de media unas 25.000 páginas, tienes 23 días, ¿no? Es decir, como se reduce los trámites administrativos, tienes 23 días para leer 25.000 páginas y redactar unas alegaciones al proyecto. De tal forma que en la práctica se ve anulada el derecho a la información y participación pública en asuntos ambientales. Esto es importante porque los centros de datos, el mercado de centros de datos es un mercado muy volátil, extremadamente saturado y que depende mucho del time to market o de la capacidad desde que se lanza el proyecto a la capacidad que tiene el proyecto de ofrecer ya servicios al mercado, ¿no? De tal forma que lo que valoran un territorio es, además de otras cuestiones como es que estaba recordando una frase del consejero de urbanismo de Aragón, que decía que lo que más valoran los centros de datos de la administración aragonesa era que el no decir las cosas, la confidencialidad, la discreción. Pero en segundo lugar, después de la discreción, lo que valoran es la agilidad. Es
Es decir, la capacidad de instalar un centro de datos rápido, en un plazo, en un corto periodo de tiempo, ¿no? De hecho, los conflictos que estamos viendo, principalmente, por ejemplo, con la cuestión de la red eléctrica, y eso es importante, en todos los países del mundo, el elemento limitante de los centros de datos, o al menos los que he estudiado, el elemento limitante de los centros de datos es la red eléctrica. Lo que estamos viendo es la necesidad de grandes cambios, tanto regulativos como en la capacidad de la infraestructura del territorio, en muy poco tiempo, ¿no? Y este es el principal problema que vemos en los centros de datos, la incapacidad para regular de forma adecuada una llegada masiva y acelerada de una carga muy alta en muchos niveles, a nivel hídrico, a nivel de suelos, a nivel energético, en un periodo de tiempo muy corto. En segundo lugar, tenemos la sustitución de la licencia urbanística por un trámite de consulta. Yo esto ni lo iba a poner porque me parecía una tontería, al menos cuando lo vi al principio, pero bueno, resulta que no, que tiene de fondo mucha chicha, ¿no? Hoy me han dicho que hay un concierto en La Chicha, no sé si luego va alguien, pero si alguien va yo me apunto. No, que tiene mucho juego. ¿Qué sucede cuando sustituyes la licencia urbanística por un trámite de consulta? Que la responsabilidad urbanística pasa del municipio al gobierno regional. Y esto tiene una implicación fuerte, y es que se deja de pagar el 1% de impuestos por la licencia urbanística o de las tasas de licencia urbanística y el 3,85%, más o menos, depende del territorio, del ICIO. Esto es una barbaridad. Es decir, vamos a poner el caso, por ejemplo, de Calatorao. Calatorao deja de ingresar, vuelvo a lo que decía antes, la contribución fiscal a nivel municipal. Calatorao, igual que Calatorao, podéis investigar en Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, que está todo publicado en noticias. Calatorao, porque salió hace 2 semanas, deja de ingresar por el centro de datos que van a instalar en su territorio, por esto mismo, que tiene una figura en Aragón, deja de ingresar 285 millones de euros. Hay una exención velada de cerca de 300 millones de euros, en este caso para BlackRock, que es el fondo de inversión que quiere construir el centro de datos en Calatorao. Y a cambio dice que van a pagar el IBI y el IAE. Entre el IBI y el IAE pagan del orden de 50.000 euros al año. Es decir, hablamos de que para compensar la exención de impuestos que viene con la sustitución de la licencia urbanística por un trámite de consulta, pues el centro de datos tendría que estar funcionando del orden de 300 años. Y tiene una vida media de unos 20-25, de tal forma que es una cosa absolutamente imposible, ¿no? Es dinero que, dicho mal y pronto, no se va a recuperar. En tercer lugar, tenemos la declaración de utilidad pública a los efectos de la Ley de Expropiación Forzosa del 54, que básicamente es que si te consideran de utilidad pública a efectos de esta ley, puedes expropiar terrenos y además una cuestión muy curiosa y es que puedes recalificar terrenos a dedo. Es decir, esto estamos viendo sobre todo en Aragón, lo estamos viendo, pero también lo he visto en Madrid o en Castilla-La Mancha, terrenos que son no urbanizables de especial protección ambiental o de especial protección ecosistémica, por ser técnicos, pasan a ser terrenos urbanizables incluso de uso industrial. Es decir, lo que permite esta ley es señalar a dedo un terreno que deseas para la construcción de un territorio y que la planificación urbanística se adapte a los intereses de la compañía, ¿no? De tal forma, en el caso de Cáceres creo que no va a suceder porque el polígono de Capellanías en principio ya tiene más o menos ajustado el terreno, pero estoy viendo que luego, si alguien está más informado, que me cuente un poco más porque estoy viendo que están teniendo conflictos en la recalificación de suelo industrial. Así que luego, si alguien sabe un poco de esto, que lo amplíe. En tercer lugar, establecer y ampliar las servidumbres de paso, es decir, que pueden pasar por donde quieras para instalación de red eléctrica o red hídrica, y permitir la concesión directa de subvenciones al empleo. Esto todo lo he sacado de la Ley 522, que me gusta mucho el título, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos. Hay una cosa que podríamos preguntarnos y es, ¿no estaremos siendo muy egoístas por rechazar un centro de datos en nuestro territorio y hacer ciertos usos digitales, ¿no? Por ejemplo, como Spotify o enviar WhatsApps o cuestiones similares? Esto es una cuestión muy compleja, así que vamos a intentar como más o menos abordarla, pero es importante entender que los centros de datos no sabemos qué se almacena dentro de los centros de datos, dicho mal y pronto. Se considera secreto industrial o una información confidencial y no sabemos dentro de un centro de datos qué información se está dedicando a mensaje con los amigos, a tecnologías médicas, a tecnologías científicas, o a inteligencia artificial médica, o cuestiones que en términos generales yo creo que cualquier persona valoraríamos
y que se está dedicando a criptomonedas, a inteligencia artificial para desnudar a chavalas, a pornografía, a publicidad o a tecnologías, sí que lo he dicho, pero bueno, en fin, a todo este tipo de tecnologías. En el caso de Aragón, por ejemplo, tenemos el caso como quizá más extremo, que es que los centros de datos de Aragón llevan funcionando de Amazon, llevan funcionando desde 2022 y desde ese año están dando servicios a las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? De tal forma que se han usado los recursos hídricos y energéticos de Aragón para almacenar y procesar cantidades ingentes de información acerca del pueblo palestino. De tal forma que, y esto es información de testimonios de los generales de la Fuerza de Defensa de Israel, si querían bombardear a una persona tenían en 5 segundos su ubicación exacta, ¿no? Y esto solo es posible con una centralización de la capacidad de procesamiento en centros de datos. Esto me sirve para señalar una cosa, ¿no? Para señalar dos cosas. Primero, que los centros de datos responden a un modelo de centralización y concentración de la capacidad de almacenamiento y procesamiento en un solo espacio, lo que viene marcado por la concentración del poder digital en pocas compañías, ¿no? Que al final son quien tienen propiedad de estos espacios. Y por otro lado, que no hay ningún tipo de capacidad de decisión democrática acerca de lo que se está construyendo, de lo que se está ejecutando dentro. De tal forma que las cosas que valoramos no sabemos si ocupan un 10% o ocupan un 99,99%, ¿no? Esto es importante por muchos motivos. Un investigador estadounidense, que es Gary McGovern, sus estudios dicen que en un centro de datos el 90% de las datos que se almacenan son datos, lo que llaman datos de mierda. Es decir, datos que no se van a usar, datos de bots, datos de spam o datos que sirven únicamente para el perfeccionamiento de algún tipo de modelo de estudio de comportamiento. Frente a ello, pues efectivamente, pues igual sí tendríamos que hacer cierta reflexión crítica acerca de nuestros usos de las tecnologías digitales, ¿no? De qué usos, para qué se está usando la inteligencia artificial, qué impacto se está teniendo en otras partes del mundo, y en este caso pues en Extremadura, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también no tenemos que centrarnos únicamente en nuestro uso individual de las tecnologías digitales, sino preguntarnos más bien acerca de esta infraestructura digital y acerca del modelo de digitalización que se está instalando en nuestras vidas, en el cual no tenemos ningún tipo de control y ningún tipo de conocimiento de cuál es el impacto real de aquello que hacemos, ¿no? De tal forma que una alternativa, digamos, a los centros de datos de hiperescala sería centros de datos, para empezar, cambiando el régimen de propiedad y el régimen de decisión de las cosas que está ocurriendo dentro, ¿no? Con una mayor trazabilidad de nuestros recursos y con una capacidad más democrática de controlar los procesos que están ocurriendo, o los procesos para los que están destinándose nuestros recursos. Por otro lado, una infraestructura de menor escala, y esto es interesante, un centro de datos de 10 megavatios, por ejemplo. Bueno, esto es interesante. En Madrid hay 35 centros de datos. Dices, qué burrada. Pero tienen una potencia de entre 7 y 10 megavatios. Es decir, que solo el centro de datos de Cáceres va a consumir más o menos el equivalente a todos los centros de datos de Madrid. ¿Por qué eso es interesante? Porque los centros de datos de pequeña escala tienen muchísimos de los beneficios de los centros de datos y se quitan prácticamente todas las consecuencias o muchas de las consecuencias negativas. Un centro de datos de pequeña escala no usa agua, no satura la red eléctrica, tiene una tasa de empleo por megavatio instalado muchísimo mayor, no tiene una ocupación de suelos brutal. Yo estoy en algunos centros de datos de Madrid que tienen formas de edificios de viviendas, es decir, son centros de datos relativamente, o de oficinas, son centros de datos relativamente pequeños y generan una cantidad de empleo que sí compensa respecto a los impactos que generan en el territorio, pero a su vez sobre los que se puede tener un mayor control y los que se puede, digamos, acotar mucho más a los territorios a los que puede estar sirviendo con lo que se llama una latencia baja. Es decir, que como que el tiempo de servicio sea bajo, por decirlo de alguna forma. También una infraestructura pública o público-comunitaria también nos permitiría blindar a los servicios esenciales, de tal forma que si por lo que sea hay una escasez de recursos energéticos, no tengamos que decidir o no tengamos que externalizar la decisión a estas empresas de si usar la energía que tenemos para pornografía o para tecnologías médicas, especialmente en función de lo que sea más rentable para ellos. Pero también, como decía, sí que es necesario hacer una reflexión colectiva sobre la digitalización y sobre los usos que tenemos, insistiendo mucho en que una menor cantidad de presencia de las tecnologías digitales en nuestra vida, con un mayor control y una mayor fiscalización pública de ellas mismas, es una sociedad en la que
aun habiendo menos presencia de tecnologías digitales, hay un mejor bienestar de vida. O digamos que las tecnologías digitales no son, bajo todo modelo, un vector de progreso social, aunque bajo ciertos modelos de régimen de propiedad y escala sí pueden serlo, ¿no? Y es por lo que habría que apostar, incluso aquí en el caso de Cáceres, ¿no? Que si en vez de colocar un centro de datos de 300 megavatios colocan 5 o 6 de 10 megavatios, pues se generan mucho más empleo, se está dando servicio al territorio y se está aprovechando igualmente los recursos energéticos que ofrece la región. Esto es importante porque un centro de datos, mientras más grande sea, es mucho más eficiente es mucho más rentable por unidad de procesamiento, pero tiene muchos más impactos sobre el territorio. De tal forma que lo que está ocurriendo es que los centros de datos de hiperescala, los más grandes, se están instalando en aquellos sitios donde la red no está excesivamente saturada y donde hay suelo y energía barata. Entonces se está haciendo un negocio mucho más rentable a costa de sacrificar los territorios en los que se instalan, ¿no? Como es el caso de Extremadura, de Aragón o de Castilla-La Mancha. Y especialmente quienes se sacrifican por los centros de datos no es la región en sí, que recibe ciertas contribuciones a través de cotizaciones o a través del IVA, sino especialmente el municipio. Y en el caso de Aragón lo tenemos claro, y esta frase la escucho muchísimo a ayuntamientos, y es el gobierno de Aragón, en este caso la Junta de Extremadura, la que invita a cenar, pero es el municipio quien paga la cena. Es decir, que a nivel regional sí reciben beneficios las distintas administraciones por los centros de datos, pero a nivel municipal digamos que tiene que gestionar muchas de sus consecuencias, dicho mal y pronto. En Aragón se están llevando distintas luchas no necesariamente en contra, pero acerca de estos centros de datos y de su instalación, ¿no? Por un lado, se está llevando un litigio estratégico, es decir, se han llevado los centros de datos de Amazon ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El proceso de demanda está en proceso, así que no os puedo decir mucho. Pero sí es interesante que para financiar este litigio estratégico se lanzó un crowdfunding que consiguió en una semana 7.000 euros y ha conseguido en el plazo de 3 meses 15.000 euros para poder pagar el juicio. Lo que dice también un poco de el tipo de implicación o el rechazo extendido, aunque no necesariamente generalizado, de los centros de datos en Aragón. Y por otro lado, también hay una parte de incidencia política. ¿Qué se está exigiendo en el caso de Aragón? Y esto yo creo que es una cosa que pueden compartir los que están en contra de los centros de datos y los que están a favor de los centros de datos bajo otro tipo de miradas, ¿no? Por un lado, una moratoria, que es prohibir, digamos, la instalación de centros de datos durante 6 meses, 9 meses o 12 meses para poder desarrollar una regulación que esté ajustada, una regulación a nivel térmico, a nivel energético, a nivel hídrico, que esté ajustada a estas nuevas instalaciones que hasta ahora desconocíamos y que permita que en caso de que se instalen se hagan con todas las garantías de que tengan beneficios sobre el mismo territorio. Por otro lado, limitar las exenciones fiscales, y esto es una cosa que se podría hacer aquí en Cáceres, que si no se va a pagar el ICIO, que esos, no sé, aquí imagino que es algo menor, pero que esos 100 millones de euros, 150 millones de euros que no está pagando la compañía al municipio, se taxen a través de otro hecho imponible, que no sea necesariamente la licencia urbanística. Exigir mayor transparencia, no solo sobre la cantidad de recursos que consume. A mí, por ejemplo, me parece algo loco que el centro de datos de Cáceres esté ya proyectado y para instalar y que no se haya dicho cuánta energía va a consumir, cuánta agua va a consumir, es decir, que no haya prácticamente información pública acerca de este tema. Y que se internalicen los costos de la red eléctrica, principalmente a través de impuestos, y que se mejoren los procesos de información y participación pública. A mí me parece importante que si un centro de datos se va a instalar en un territorio, especialmente la gente que vive en el entorno, pero toda la gente que vive más o menos en la zona, tenga conocimiento de que es un centro de datos, cuáles van a ser sus explicaciones y que pueda fiscalizar correctamente su instalación en el territorio. Es decir, que esto no sea un proceso demasiado opaco y que es como se está dando en prácticamente todos los lugares del mundo. De hecho, si preguntas a cualquier persona, no sé en Cáceres, pero al menos en Aragón, sobre centros de datos, te va a decir muy poco sobre ellos. Y aquí en Extremadura yo he preguntado a mi familia qué son centros de datos y nadie tiene ni idea, ¿no? Y se van a instalar relativamente cerca de sus casas. Así que bueno, por no extenderme mucho más, que he estado ya hablando un rato y sobre todo, pues también para escucharos un poco lo que queréis compartir, el punto en el que nos encontramos es un alto en el camino en el que se bifurca el camino en dos alternativas, ¿no? Por un lado, los centros de datos de hiperescala, que son infraestructuras, porque como hemos dicho no son al uso industrias, son infraestructuras con un gran consumo energético, hídrico y de suelos y con fuerte implicación en el territorio y quizá con una capacidad de devolver la riqueza al mismo municipio en el que se instalan relativamente baja. Ahora,
sea como la parte de crítica y como la parte de no crítica, digamos, el hecho de que su instalación ya está en proceso y que si no se hace nada, pues se instalará con total normalidad y que por tanto al menos los empleos que han prometido, en este caso aquí pues 40, 80 empleos, pues se generarán, ¿no? Por otro lado tenemos la alternativa 2, pues que es digamos una propuesta más amplia, ¿no? Que es aprovechar esa energía. Bueno, claro, ¿cuál es el problema de la alternativa 1? Que si los centros de datos se instalan, al menos con la escala y la dimensión que se está instalando ahora, estaría, digamos, no me gusta el término, pero digamos castrando todo el desarrollo industrial y económico de la región durante los próximos 15 años por falta de disposición de energía eléctrica, principalmente, ¿no? Es decir, por un acaparamiento total de la red de distribución y transporte de energía. Por otro lado, ¿qué se podría instalar si no instalas en los centros de datos? Y en este caso empiezo por la parte negativa, y es que es un proceso a construir, es decir, es un proceso que no está construido, pero una política industrial más ambiciosa, basada en otros proyectos electrointensivos que puedan tener interés en lo mismo que está teniendo interés el centro de datos, que es en la capacidad de Extremadura para ofrecer una energía a bajo precio, con fondos soberanos de las renovables, es decir, que esas energías repercutan sobre los municipios sobre los que instalan, con copropiedad de los parques fotovoltaicos, no solo con ayuntamientos, sino también con otros agentes sociales, con una transición regenerativa de la agricultura, de tal forma que pues no solo no haya un aumento del consumo de agua, sino que haya una reducción a los niveles de estabilidad ecosistémica, etcétera, 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 ¿no? Es decir, como una propuesta, digamos, un poco más amplia o un poco más en forma de mosaico del futuro del desarrollo económico de la región. Entonces, simplemente insistir en esto. Se puede estar a favor de esta primera alternativa porque se considere más segura, porque se crea que va a tener un efecto tractor sobre el resto de la economía que va a suponer un aumento explosivo de la riqueza de la región. Pero se tiene que tener en cuenta que si se acepta o si se decide, y es una decisión legítima, esta alternativa de centros de datos de hiperescala se está impidiendo en la práctica, por falta de capacidad infraestructural, cualquier otro tipo de modelo industrial de la región. De tal forma que, o cualquier tipo de modelo industrial, a menos que necesite energía, que son prácticamente todos. Entonces, bueno, dicho esto, quería aprovechar ahora, pues, bueno, no sé si he dicho muchas cosas, igual también hablo muy rápido, vocalizo poco, pero bueno, aprovecho si queréis, he traído fanzines de las compas de Aragón que están en contra de estos centros de datos, así que he traído como 50, así que lo estamos regalando, si alguien quiere cualquiera, se llaman Hablando con mi madre sobre centros de datos, que es una especie de introducción muy divulgativa de lo que he dicho hoy, pero sin los datos de Extremadura. Si tenéis interés de los datos de Extremadura, vamos a publicar una serie de artículos en El Salto, ya está publicado el primero, que se llama La llegada de centros de datos de Extremadura en cifras, donde todos estos datos que ahora están, al menos los de consumo energético, hídrico y tal, están justificados, aquí no da tiempo, y bueno, si tenéis interés, pues podemos sacar siempre un fanzine específicamente del caso de Extremadura, por si queréis también informar un poco a vuestros compas, a vuestros vecinos. Vale, pues pasamos, si queréis, al turno de preguntas, de diálogo. Así que, bueno, genial. Esto es interesante y antes de pasar al turno, lo comenté antes con el compañero, pero como han ido gente nueva es interesante. Esta es una vista cenital, no sé cómo decirlo, desde el cielo, de un centro de datos en Aragón, en Villanueva de Gállego, ¿no? Ese de ahí en concreto, ¿no? Es decir, es toda esa región. Después de este centro de datos se proyectó en 2019, se construyó en 2022, 90 megavatios o 110 megavatios. 2024, este es el centro de datos de Amazon. 2024, antes era el proyecto de construcción de la región de AWS de Amazon en Aragón. 2024, proyecto de ampliación de la región AWS en Aragón, que incluye, además de los 3 que había, otros 5. Y construye al lado otro centro de datos, esta vez ya no de 120 megavatios, sino que hablamos de 400 megavatios. Hace 2 meses, abril, el Amazon, otra publicación, proyecto de consolidación de la región AWS en Aragón, que estamos hablando ahora de centros de datos de por encima de los 1000 megavatios. Es decir, cuando hablamos de un centro de datos, se instalan, digamos, en su mayoría y haciendo ciertas distinciones por regiones, de tal forma que si en Cáceres se instala un centro de datos de 300 megavatios, lo más probable es que en los próximos 10 años venga al lado uno de 400 megavatios y al otro lado uno de 600. Esto tiene ciertas... es importante por ciertos motivos, en plan como más técnicos, que si luego si quieres no podemos hablar, pero que se sepa, digamos, que los centros de datos van de 3 en 3.
¿no? Y esta imagen es interesante porque esta es una imagen que tiene ya 2 o 3 años, pero si viésemos ahora nueva, tiene ahora los terrenos que tenía de cultivo al lado, están, digamos, ya con movimientos de tierras para poder construir los 2 nuevos. Venga, ahora sí.